No sé si quieran, supongo que en una sesión de preguntas y respuestas habría tiempo. Sí, creo que sí valdría la pena. Les paso el micrófono. De hecho, ya tengo más cambios, pero no. Hay que aprovechar ahorita. Hola, ¿qué tal? Saludos a los dos. Un gustazo haberlos escuchado ahorita. Tengo una pregunta específicamente para Osvaldo. Y ya se me perdió. Acá está. El caso del Mencho. Todo lo que se supo mediáticamente. Para ti, ¿qué representó? La presidenta Sheinbaum le tuvo que hacer el caldo gordo a Trump por las amenazas a México, o cuál es tu visión? ¿Qué sucedió? Ok, se murió y todo, pero ¿cuál fue el origen de todo esto para ti? Gracias. Bueno, a ver, es bien difícil especular cuando uno no tiene conocimiento interno, ¿no? de las cosas que se están viviendo a un nivel diplomático binacional. Yo te puedo dar una lectura, digamos, como la que veas tú también, externa. Pero yo lo que supongo es que, en efecto, la presidenta ha estado de un modo muy reactivo, tratando de complacer las demandas del presidente Trump. Yo creo que eso, francamente, ha sido un error, ¿no? Yo creo que, no solo en el caso del Mencho, creo que también desde que empieza a enviar más tropas por demanda del presidente, o incluso los procesos de extradición de traficantes hacia Estados Unidos, potencialmente violando incluso los derechos de los mismos reos, ¿no? Y en el caso del Mencho en particular, pues me queda claro que había todo un contexto de presión y de casi extorsión de parte del presidente Trump. Y creo que parte de la manera en que se instrumentaliza todo esto es justamente con la inteligencia, ¿no? Pero entonces, ¿sí existe un Mencho o existió? Bueno, Pues, a ver, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Es decir, por supuesto, yo creo que existió un personaje llamado Mencho. Yo no creo que ese personaje verdaderamente fuera líder de una organización criminal transnacional, como las llaman ahora los agentes de la DEA, ¿no? Claro. Los agentes de la DEA a veces se cuidan de no usar la palabra cártel ahora, porque no solo porque leyeron mi libro, por el libro, claro. sino porque la expresión Transnational Criminal Organization me parece más técnica. La usan también, por ejemplo, en las ciencias sociales, la gente que hace relaciones internacionales, los politólogos, los sociólogos, que por cierto terminan siendo comparsa de los aparatos de seguridad, muchos de ellos becados por el Departamento de Estado para avanzar ciertas investigaciones, y esto lo sé de cerca porque yo trabajo en una universidad donde muchas veces eso pasa. Entonces, al hablar de ese modo, pues se nos presenta, ¿no? digamos, el simulacro, la imagen vacía de un cártel que opera desde Jalisco, pero no hay evidencia en realidad que corrobore realmente el tamaño ni el alcance de esa supuesta organización. En principio, porque simplemente no hay periodismo que pueda realmente constatar, ¿no? la idea de un imperio criminal que, según ciertos mapas, está probablemente en 70% de los estados del país. Y porque además, cuando realmente aparece el documento y evidencia, y Ignacio Alvarado, por cierto, hizo un comentario muy agudo al respecto cuando aparecieron esos registros, esos pequeños registros contables de la organización, donde se daba cuenta, se daba fe de 500 pesos para el soborno de tal policía municipal, otros 200 para no sé quién. De cómo todo eso no retrataba un cártel, sino más bien una organización bastante precarizada, una organización que vive, digamos, sobrevive a salto de mata en un circuito de violencia y de corrupción, en el que no es poderío lo que expresa, sino la necesidad de estar complaciendo la extorsión probablemente de las Fuerzas Armadas y de las autoridades. Entonces hemos entendido muchas veces al revés ese relato, ¿no? Creemos que los traficantes compran a las autoridades, cuando las autoridades más bien están extorsionando a los traficantes, permitiéndoles operar a cambio de cuotas y, cuando es necesario, exterminarlos. Entonces, cuando tocó el momento de que Mencho fuera detenido o asesinado, pues ocurrió, como ha ocurrido sistemáticamente, históricamente, con muchos de los capos de la droga, los supuestos capos de la droga. Entonces, de ninguna manera corrobora para mí el operativo, el poderío del narco. Lo que corrobora para mí la violencia de la política antidrogas, la violación de la soberanía mexicana, la presión transnacional que ejerce Estados Unidos en México, la continuidad de la militarización, la manera en que el ejército mexicano continúa influyendo y dominando en la política pública del país, y la manera en que la vida de la ciudadanía es dispendiable y sacrificada.
Ok, gracias. Para complementar algo, nada más hay que preguntarse por qué Sean Penn, Kate del Castillo y los productores de Oliver Stone llegaron al Chapo antes que el ejército, la DEA, la CIA, la China. Cuando se publica ese artículo ese mismo día detienen al Chapo, ¿no? Y luego, como mágicamente lo localizan. La coordinación que parecía que había entre la publicación del texto de Rolling Stone y el operativo mismo, ¿no? Algo que también señalo en el libro. Y lo que más me interesa de ese momento extraño, y lo hablamos en esa primera entrevista que hacíamos, era cómo finalmente el Chapo Guzmán en ese momento estaba mucho más preocupado por hacer una obra de ficción, una serie televisiva, una película, que registrara algo de un mito que él quisiera haber vivido y que de ninguna manera reflejaba su vida, Asalto de Mata. Y luego también él quería pues estar cerca de la Reina del Sur, Sí. y ver cómo era ella. Entonces decía Juan Villoro en un artículo cuando detienen a Chapo Guzmán, que en ese encuentro no es una actriz y un traficante el que se encuentra, es el mito del Chapo y el mito de la Reina del Sur los que se están encontrando. Entonces están en una plataforma de discurso, no están viéndose entre personas, están viéndose entre palabras preconcebidas que deciden entre ellos cuál rol van a ocupar y qué les toca performar en ese momento. Entonces, ¿pasaría lo mismo con lo que hizo Julio Scherer García? Con el... Eso es distinto por muchas razones. Primero porque es una entrevista periodística, de verdad, ¿no? Lo de Sean Penn no es exactamente eso, aunque no la da menosprecio. Yo creo que el texto de Sean Penn es muy interesante de muchos modos. Yo creo que hay hallazgos ahí, tal vez involuntarios. El caso de la entrevista con Julio Scherer es muy distinta, primero porque el Mayo Zambada hablaba de un lugar libre, es decir, él invita a la entrevista. Y lo que tiene para decirnos es justamente dar fe de esa precariedad. O sea, él insiste en que, bueno, él, como otros traficantes, anda por ahí, pero que él no está controlando, monopolizando un mercado, y que el día que él sea detenido o asesinado, nada pasaría, y eso es exactamente lo que ocurrió. Además, su caída fue posiblemente la más humillante, ¿no? No se sabe si fue secuestrado o se entregó voluntariamente. La fotografía que circuló la de en ese momento, me acuerdo, fue ridiculizada a tal grado que alguien decía que parecía más bien un maestro de educación física de la técnica 8 que un traficante. Entonces, sí creo que una y otra vez esas entrevistas, esos encuentros, esos atisbos a la vida de los traficantes, lo que revelan es esa precariedad, esa vulnerabilidad. No quiero compadecerme de ellos de este punto, ¿no? Lo que quiero decir es que no están en una posición de dominio, que no controlan nada, que están expuestos a la violencia estatal y que lo sabemos y lo hemos visto repetidamente, o son asesinados, o son detenidos y extraditados, y no hay otro fin para ninguno de ellos.